Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática Estética presentada por Fernando Albán. Recordemos que una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados y propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y en París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de los libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008, ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, El Poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista, entre poética y política. Desde el año 2002 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática, hoy en la tercera entrega sobre Kant y la estética, nos podríamos iniciar o abrir esta entrega bajo la pregunta de si Kant afirma que el arte no tiene fin, no tiene una finalidad. ¿Cómo así una actividad de esta naturaleza ha llegado a ser mercantilizada y actualmente podemos hablar o se habla y existe un mercado del arte o un mercado para el arte? Entonces, esa sería la pregunta de apertura de esta entrega. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias y un saludo. Un agradecimiento también, por este espacio. Seguimos con el tema de la estética. Estamos así comentando la crítica de la facultad de juzgar o la crítica del juicio de Kant. Y claro, habíamos planteado de entrada que para Kant el placer es suscitado ante la contemplación de una obra de arte, de un objeto visto desde una perspectiva estética. El placer es suscitado una vez que se encuentra la forma, en la relación con la forma. Entonces esto le lleva a Kant a señalar que el placer estético es un placer sin objeto.
por este vínculo estricto, exclusivo con la forma. Un poco yo quiero recordar esto para ubicar ahí tu pregunta en ese contexto. Y lo hago puesto que lo que se destaca en la mercantilización de los objetos es justamente su condición de objeto. Yo diría incluso la substancialidad material del mismo, ¿no? Y se deja a un lado la forma. Y esta consideración en el caso de la mercantilización del objeto, que prescinde de la forma, es porque la mercantilización se enfoca en la finalidad, el propósito que cumplen los objetos. Están destinados a satisfacer una necesidad natural. Tienen una funcionalidad. Ese es el carácter que se exalta a la hora de la mercantilización. Y es justamente lo que se pierde en el ámbito del arte, según Kant, ¿no es cierto? Por eso él aludía a una finalidad sin fin, que sería el ámbito que se despliega a partir de las obras de arte. Entonces, ¿cómo claro, entonces ahí resulta que nosotros asistimos desde hace algún tiempo atrás, posiblemente no tanto en la época obviamente de Kant, no se producía todavía ese fenómeno, pero asistimos a una mercantilización creciente de las obras de arte. Y eso significa que se considera el arte desde la perspectiva de una funcionalidad determinada. Y esta realidad que la podemos palpar, de la cual somos testigos, contraviene los planteamientos que Kant va levantando en la crítica del juicio. ¿Cómo se explica eso? ¿No es cierto? Es una pregunta bastante importante. Entonces, lo que ocurre en la mercantilización, y eso ya lo habíamos señalado, no estoy muy seguro a propósito del mismo Kant, pero creo que también con Aristóteles, cuando veíamos la poética de Aristóteles, lo que ocurre con la mercantilización es que se crea una suerte de dependencia de los individuos en relación a los objetos, considerando también que el individuo puede ser visto en calidad de productor. Es decir, cómo el que produce el objeto que sale de sus manos, lo esclaviza, lo convierte en siervo, lo somete. Esa es la lógica de la mercancía. Y en la obra de arte, por el contrario, si seguimos las indicaciones que da Kant, la experiencia que se produce en el contacto entre el espectador y la obra es una experiencia liberadora. Y en primera instancia, liberadora de esta relación de dependencia entre el que se da en la mercancía, entre el consumidor y el objeto mercantil. El arte no, en el arte hay liberación, ¿no? Incluso se podría afirmar que si seguimos las indicaciones de Kant, el arte es de manera fundamental la suprema experiencia de la libertad del ser humano.
y por lo tanto es lo que permite considerar al humano, al ser humano, desde la perspectiva justamente de la libertad. ¿Y por qué? ¿De dónde nace esto? Justamente de la ausencia de fin. Los objetos, en la medida en que son considerados desde la perspectiva o al nivel de la forma, pierden un fin y se convierten en una finalidad sin fin. Rompen con todo valor utilitario y de alguna manera sacan a los humanos del régimen de la necesidad. Entonces ahí está la experiencia esta liberadora, ¿no? Esto, insisto, tiene que ver con el hecho de que Kant señala que el arte es un puro juego de las formas, ¿no? Es un juego puro de formas en donde se prescinde de la consideración del contenido. El contenido queda a un lado, puesto que si se incorpora el contenido, se dota de fin a la obra, y el juicio pierde su condición de pureza, digamos, el juicio estético, ¿no? Se barbariza un poco el juicio estético. Entonces, claro, en la medida en que la mercantilización, por lo tanto, enfatiza la relación de los individuos con los objetos, dejando fuera la consideración de la forma, se produciría la posibilidad de que el arte sea cooptado por el mercado y adquiera ahí una suerte de funcionalidad, ¿cierto? Entonces, en la medida... Y un valor de cambio. Un valor de cambio, correcto. Y un valor de cambio acrecentado, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que cabría entonces es atenerse a este juego de formas. Aquí la palabra juego también va a jugar un rol extremadamente importante en la historia de la estética. Después van a venir los románticos que van a insistir en el caso, por ejemplo, de Schiller, que es al que vamos a ver a continuación, sobre el que vamos a hablar a continuación, en el que insiste sobre la problemática del juego, la ahonda, y justamente para rescatar esta condición, este carácter liberador del arte, de la experiencia estética, ¿no? Y Schiller, por lo tanto, vincula el arte a la formación de los individuos, ¿no? a la formación de los jóvenes, ¿sí? Por esta suerte de libertad que dispensa la obra de arte a quien la especta, ¿no? La aprecia, la contempla. Entonces estamos acá sumidos en una suerte de pura gratuidad, ¿no es cierto? En donde las formas rompen con toda relación en cuanto al autor, en este caso, de intencionalidad o de voluntad, ¿sí? Si nosotros la vinculamos con la fase productiva, es decir, en el momento en que son producidas con el autor, exceden la intencionalidad y por lo tanto no una obra de arte en estricto sentido no está completamente sujeta a la técnica.
es importante la técnica, la presencia de la técnica, puesto que el arte es un artificio, como dice Kant, pero un artificio que debe ser en tanto tal ocultado. Esta parte, es curioso, ahí hay una especie de paradoja, ¿no? La obra de arte es artificio, pero el gran arte oculta la parte de artificio y hace que la obra se vea natural. ¿Okay? Entonces ahí también hay está vinculado a lo que acabamos de señalar, ¿no? de la libertad. ¿Ya? Tiene que apreciarse el objeto artístico, la obra de arte, como natural, ¿sí? Es decir, libre. Entonces ahí añade algo en ese momento Kant, ¿no? Dice, el arte no está sujeto a ninguna regla. ¿Sí? Claro, ahora nosotros contemporáneos diríamos, está en el límite permanente de la transgresión. Está transgrediendo, ¿no? Está en como lo decía Foucault, posiblemente está en la línea misma de la transgresión, y cada paso hacia adelante implica llevar consigo, en cuanto a la obra, el límite de la transgresión, es decir, siempre está en la línea de la transgresión en la obra de arte, ¿no? Nunca más allá, ¿no? Nunca más allá, siempre en el límite. Se podría señalar en ese sentido que el arte es una experiencia límite, o la experiencia del límite, ¿no? Por esta ausencia de regla, no está sujeta a una regla, y esto comunica con el hecho de que para Kant la obra de arte no está determinada por conceptos, por un concepto. Tiene que ver con la imaginación, más no tanto con el entendimiento. El entendimiento es la facultad productora de conceptos, según Kant, y que tiene que ver fundamentalmente con el establecimiento de fines. Esa es la función básica del concepto. Dotar a los objetos de fines. ¿Sí? En el arte eso no se produce, entonces hay, si tú quieres, una liberación en relación al concepto, a la norma, a la regla. Entonces, ahí añade otra expresión conocida, Kant dice, el arte es una legalidad sin ley. Entonces ahí está el humano, ¿sí? en esta escena, expuesto de manera radical a su condición, que es el animal que es humano en la medida en que está cuestionando la regla, la norma, está desafiando el límite. Es lo que procura al humano su propia condición. Es lo que nos diferencia del resto de seres, podríamos decir de manera radical, es el arte, en este sentido, más que cualquier otro ámbito de la actividad humana, es el arte. Es decir, el ser humano es un animal poético, es un animal estético, ¿sí? Que se place, que gusta de lo bello. Entonces, claro, la belleza, no hay una regla, ninguna regla, no existe ninguna regla, dice Kant, para reconocer lo bello. ¿Qué significa eso a su vez? Significa que la belleza hay que apreciarla con los propios ojos. Es una experiencia subjetiva, pero las cosas no quedan ahí, porque de lo contrario nosotros caeríamos en una banalidad. Es
se ha convertido en una completa banalidad en afirmar que el arte es subjetivo. No es suficiente. Hay que ir un poco más allá, y Kant lo hace, ¿no? ¿Por qué? Porque para Kant, si bien el arte, la belleza se aprecia con los propios ojos, no hay regla, sin embargo, al considerar lo bello, las personas pretenden contar con una adhesión universal. Es decir, cuando nosotros contemplamos algo que consideramos bello, la tendencia natural, espontánea, es a ponerlo en común. ¿Sí? Si estamos frente a una caída del sol en el mar, que nos estremece por su belleza, que nos transporta, nos desborda por su belleza, inmediatamente buscamos a otros para poner esa belleza en común. ¿Sí? Miren, vengan, miren, ¿no? La belleza se comparte. Es, por lo tanto, de ahí Rancière, uno de los seguidores en este punto de la crítica del juicio de Kant, para establecer su propia estética, él considera que, y Hannah Arendt también lo hace, consideran que lo bello, la estética, el arte es el principio de formación de la comunidad. Por esta tendencia natural del humano al poner la belleza en común, a compartir, ¿no? La belleza se comparte, entonces hay un principio en la belleza, en lo bello, que comunica. La belleza está hecha para ser expuesta, exhibida, comunicada, compartida. Y este carácter comunicativo de lo bello es lo que vincula al arte con lo universal. Entonces, en el arte se trama la singularidad, digamos, la subjetividad con la universalidad. Ese nudo que resulta de la imbricación entre lo subjetivo y lo universal, lo singular y lo universal, ese nudo que se produce ahí es la obra de arte. Entonces ahí es un poco... esto tiene que ver con el tema de la comunicación en Kant, ¿no? Entonces, claro, si es que el arte se quedara en la subjetividad, apelara simplemente a la subjetividad, que es la manera banal de considerar al arte, no habría manera de comunicar. Pero ¿qué es lo que ocurre con lo bello? Que lo bello se comparte. Y eso como desencadena el sentido de la comunidad en los individuos, la apreciación estética. ¿Ya? Entonces, siempre solicitamos. En cambio, cuando nosotros tenemos un rico pastel de chocolate, nos escondemos para comernos, ¿ya? Eso exalta más bien el instinto egoísta. En el caso de la belleza, no. La belleza está ahí para ser puesta en común, ¿no? Entonces, claro, acá si nosotros traemos esto a nuestro mundo, a la contemporaneidad, ahí nos remite al tema del espacio público, que es la condición de la democracia, que es el espacio donde las obras son permanentemente exhibidas, expuestas, ¿no? Puestas en común. Entonces ahí se está, ¿cómo decir? Se está produciendo la dimensión política también que es inherente al arte. Por el tema de la comunicación y por el tema de la exhibición que remite al espacio público. Me hace acuerdo de Rancière, o sea, en esta puesta en común
no habría posibilidades de disenso, de desacuerdo, sino se partiría como de una premisa de que ese compartir va a recibir el acuerdo, la aceptación de con quien se comparte esta experiencia. No se podría esperar un disenso o un desacuerdo. Tremenda pregunta. Yo pensaría, remitiéndonos nuevamente a Rancière, que a su vez se hace eco de Hannah Arendt, que remite a su vez a la crítica de juicio permanentemente para armar su planteamiento político, ¿no? A Kant. Para Kant, para Arendt y para Rancière, la democracia se cristaliza, adquiere su sentido pleno en el disenso, no en el consenso. Es decir, lo político se suscita en el no, en la discrepancia, en la crítica. Y lo político democrático, ¿no? Y el arte tiene un vínculo con eso, porque para Kant este compartir, este poner en común de lo bello, se basa siempre en la presunción. ¿Ya? No es categórico, por el hecho mismo de la falta o la ausencia de vínculo con el concepto, es decir, con la regla. ¿Ya? No se puede hacer el juicio estético, no se puede extraer de ahí una regla general. Entonces queda solamente la presunción, ¿ya? en esta acto de compartir, ¿ya? Yo presumo que la apreciación del otro va a ser similar a la mía, pero no va más lejos que es una mera presunción. Sí lo señala con cierta insistencia Kant ese hecho, porque viene trabajando a lo largo de la crítica del juicio justamente con esta ausencia de norma, ausencia de regla, con esta forma de estar desvinculado del concepto, ¿sí? Entonces no sería coherente que él pretenda que es imperativo, no sé, es el tema de la aceptación, ¿no? Yo presumo que hay que los otros van a juzgar de la misma manera, pero no puedo estar absolutamente cierto, es decir, no hay certeza total en ese acuerdo, digamos, en esa ni imposición. Listo. Hemos llegado al final de esta entrega. Concluimos entonces este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.